que vamos a darles como algo. trapitos. Entonces, eso es una primera etapa, tiene que ser el análisis muy serio de esa Constitución, el análisis muy serio de los instrumentos internacionales que ahora adquirieron ya, porque México Valor lo asignó, constitucional. valor constitucional, y que deberían estar en la Constitución, y que sin embargo hay modificaciones que le han hecho a nuestras leyes. Vamos nada más a la modificación del artículo 27, lo que quieren meter en la Ley Federal del Trabajo, lo que quieren meter en la Ley de Seguridad Nacional, un montón de cosas que son totalmente aberrantes y que a fuerza las quieren aprobar. Bueno, y que de alguna manera las hemos parado. Entonces, algunas, no todas hemos logrado. Entonces, hay que ir primero a este estudio serio y después hay que elaborar, y eso también con la ayuda de expertos en educación, de expertos en procesos pedagógicos, cuál sería el modelo en el que nosotros hiciéramos entrar a los barrios, el conocimiento de una Constitución que tiene que ser modificada porque no está dando garantías de vida digna. Entonces, esto es una primera etapa de dar conciencia al pueblo. Estos son los instrumentos que usan los gobernantes para arruinarnos la vida. En esto se agarra para esto. Las modificaciones también que le han hecho a la estructura, a la misma estructura, los manejos del Ejecutivo, de estos organismos ciudadanos de los que se valen. Bueno, pues este tipo de cosas que se hacen, de alguna manera hay que ponerlas de manifiesto, y esto va a dar una conciencia muy seria al pueblo de que hay que intervenir para modificar esto. La siguiente etapa, digo, ya que se ve esto, O sea, primero es ir a las hacer el universidades, estudio, hacer el estudio de serio. cómo, o sea, Esto de la Constitución, de los tratados internacionales y de un plan pedagógico. Y luego tratar de aplicarlo, pero a nivel de todo el pueblo. Hacer, que tenemos que hacer panfletitos con muñequitos, lo que sea, que el pueblo se dé cuenta de que hay que trabajar y que por una Constitución que tiene que ser revisada y tiene que ser reformulada. Pero aquí viene la etapa siguiente. Entonces, en esa primera etapa ya agarraste, ya sacudiste un poco y ya tomaste una parte del pueblo. En la siguiente etapa es en diálogo. Bueno, ya ves cómo esto, a ver, de esto y esto, pero aquí ya tenemos que ir por sectores, con el sector campesino, con los pueblos indígenas, con los jóvenes estudiantes, o sea, por sectores, con los obreros, con las mujeres, con los empresarios. Entonces, esto, con los ciudadanos que tienen un interés en los procesos políticos. Entonces, hay que irnos allí y decir, a ver, qué modificaciones hay que hacer. Pero aquí siempre tenemos que, digamos, para llevar todos estos procesos hay que generar multiplicadores. Tienen que haber, tanto los procesos de hacer comprender pedagógicamente, que es, sí tenemos que participar muchos y muchas en una preparación de multiplicadores, y luego sectorizar bien los municipios, sectorizar bien las colonias. O sea, hay que hacer un proceso muy organizado en donde se toquen con mucho más intensidad las conciencias. Entonces, eso. Y también ya hay sectores organizados. Hay que pedir la colaboración de los sectores organizados para que sus adherentes sean parte de esa primera fase de la pedagogía, del conocimiento, las escuelas que citen a los padres de familia. Hay muchas maneras. Ya hay una parte de la sociedad organizada por naturaleza. Ya hay muchas cosas. Entonces, el siguiente paso es, vamos a hacer propuestas de modificaciones y de sustitución de huecos, pero siempre va a haber un equipo amplio y plural para estar recibiendo propuestas y estar procesándolas y estar acumulando la información. Cuando ya tenemos estas propuestas por sectores, por barrios, de modificación, entonces entra este equipo amplio. Vamos a hacer una redacción
de nuestro cuerpo legislativo, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Y de ahí lo que se derive, lo que ya se derive, eso ya va a ser un trabajo posterior, lo que se derive de modificaciones a los códigos y modificaciones a todas las derivaciones que tiene que haber. Esto es indispensable. Va a ser un trabajo muy intenso. Muy intenso, pero ¿qué va a pasar de eso? Al final, cuando hayamos realmente revisado eso, bueno, pues ahora ya identificaron entre ustedes quiénes son los que tienen mayor autoridad moral y capacidad. Eso. Bueno, pues entonces se reúnen por distritos y por consenso dicen bien, les gustaría que nos representaran en las cámaras, porque vamos a hacer un congreso, pero con personas que tengan autoridad moral, que le van a dar valía a nuestra nueva constitución. Y entonces, y luego, también, poco a poco, quienes nos vamos adhiriendo a este camino, pues esto va a durar mucho, a lo mejor nos vamos a echar un sexenio en todo esto, y vamos a, y al final, bueno, pues existe un número de la Constitución que dice, el pueblo puede asumir el mando del país. Y entonces, pues ese pueblo ya se organizó, y ese pueblo no va a ir a lo tonto. ¿Ese pueblo qué? Ese pueblo ya se organizó, y ese pueblo no va a ir a lo tonto. Y ese pueblo les va a decir a los que están actualmente se les acabó el trabajo. Ya, aquí están. Y aquí están con todas sus credenciales de ciudadanía. De senadores. Con todas sus credenciales, aquí están, estos son los que nos delegaron. Aquí están. 80% de la ciudadanía se declara dueña y señora de este país, y los que han estado hasta ahora, y allí en esa Constitución se vuelve a reelaborar cuáles son los procesos que verdaderamente nos llevan a generar instrumentos más democráticos. Los partidos políticos dejan de ser, porque nadie estamos adheridos en este momento a ningún partido, y vamos a hacer, y hemos decidido desde un nivel constitucional diferente organizar al país, y como un país democrático, no queremos dejar de ser un país democrático, pero vamos a ver qué modelo nos permite acumular mayor democracia, y cuáles son los caminos conducentes a elegir a nuestros representantes. Ya no necesitamos, los partidos que hay ahorita se disuelven, no tienen ningún sustento moral. Los declaramos paz, pero esto va a llevar un tiempo. Pero hay que empezar a reconstruir este país. Los que estamos todos ahí con nuestro cada uno en su trincherita. Nuestra trincherita, se acabó. O nos organizamos todos. O tenemos pues no hay ya, por ejemplo, en este momento ya está Javier Sicilia intentando organizar a las víctimas. Está el Tribunal Permanente de los Pueblos escuchando a las víctimas. Es muy interesante tenemos el capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que también el Tribunal Permanente de los Pueblos es una continuación de los tribunales Rose que estuvieron actuando en la guerra de Vietnam y en los regímenes militares totalitarios de América Latina. Y se llama Tribunal Permanente de los Ahora se llama Tribunal Permanente de los Pueblos. Y está en el capítulo México. Y está trabajando. Escucha a las víctimas. Hace 2 años va a estar trabajando aquí en México casi 3 años. Y está escuchando. Se están organizando, están haciendo sesiones, se están haciendo preaudiencias, están haciendo audiencias, están presentes a nivel mundial unos 9 o 10 jueces que son los que están escuchando a todos. Vamos a dar un informe de la primera audiencia, la audiencia inicial que se hizo en Ciudad Juárez. Y vamos a dar un primer informe el 3 de septiembre. Entonces, o sea, organizarnos para rehacer el país, pero en base al pueblo. Estoy pensando en un Congreso Constituyente alternativo, para que me entiendas. Ay, qué chulada. Pero alternativo.
Sí, no, No definitivamente. vamos a ir a ponernos otra vez hermanos, No. bárbaros que ya dieron prueba de su el sistema político mexicano ya está agotado. Ya está completamente agotado. Estar muy alegre. Yo también había estado triste y me encantó cómo usted describió. Yo no quiero estar triste, yo creo que la vida humana es para gozarse, pero sin dejar de comprometerse. Pues sí, nunca hay que perder el horizonte. ¿Verdad? Pero sí mantener la esperanza y aunque no lo veamos nosotros, saber que cada generación, cada granito de arena que pongamos ahí pudiera servir algún día para la construcción de un país justo, ¿no? Pero sí se necesita yo así la pienso, se necesita ponerle racionalidad a este país. Son irracionales, son cínicos, son crueles, porque ya es crueldad de lo que están trayendo. O sea, cualquier persona con sentido común dice, bueno, ¿cómo quieren hacernos comer eso? Digo, más descarado no puede estar esto y nosotros viendo ese espectáculo, viendo lo de Yarrington, viendo lo del HSBC y viendo lo de Villanueva, y que no entendamos los signos, y que nos están metiendo en un túnel de muerte y violencia, en un túnel de impunidad, en un túnel, y que nosotros tranquilos nos vayamos a quedar. Esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar, y se tiene que acabar por la vía pacífica, y nos va a dar mucho trabajo, pero lo tenemos que acabar. Yo también estoy completamente de acuerdo Pero que sea por la vía pacífica, pero no quiere decir que no va a requerir de mucho. Nos va a dar mucho trabajo. Por ejemplo, esto que he descrito aquí en 15 minutos, eso no va a llevar años, No, sí, pero lo tenemos que hacer. Así es. Y lo tenemos que hacer fundados en el pueblo. No hay, yo lo he visto, yo estoy convencido. Quienes tienen el sentido común, quienes tienen el sentido de justicia, quienes tienen honestidad, es ese pueblo. Perdón, que estamos dañando tanto y que es el que está logrando modificaciones en cuestiones de justicia. Yo lo veo con los familiares de los desaparecidos. Ellos son. Los migrantes a nosotros nos ayudan a estar presentándonos por muchos lados, denunciando qué es lo que hace que la gente migre y todo lo que le hacemos vivir. Son los sujetos de cambio. Ellos son los constructores de ciudades derruidas, los pobres, son los pobres. No hay que olvidar que tenemos la libertad de la independencia por los pobres. ¿Quiénes fueron los que se dirigieron? Y no estoy hablando ahora de una lucha armada, fueron los pobres. ¿Quiénes fueron los que hicieron la revolución? Fueron los pobres. No queremos una cosa así ya, pero ahora por un camino pacífico, son los pobres los que le van a dar un rostro diferente. Estas modificaciones a la ley indígena que hubieran dado un lugar a los indígenas para que con su riqueza cultural y con su humanismo ayudaran a esta nación, no lo quisieron dejar entrar. Los indígenas tienen una reserva de humanismo para esta generación, los pueblos originarios tienen una reserva de humanismo, pero no los queremos dejar entrar. Esto era lo que iba a la reforma indígena, iba a hacer entrar a la vida del país a los indígenas en la plenitud de su cultura para que enriquecieran este país y nos enseñaran otros métodos. Como sí está sucediendo en otros países, creo que en Perú, en Bolivia, ¿no? Bueno, en Bolivia, claro, los indígenas han logrado muchas cosas. En Ecuador, los indígenas lograron un congreso constituyente.